Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Yo soy Esperanza, soy una mujer de piel morena clara. Tengo el cabello a la altura de los hombros, suelto, de color negro, es quebrado. Llevo puesta una sudadera de color negro con tres osos, uno pardo, uno blanco y un oso panda, sosteniendo unos helados. De igual forma, llevo puestos unos lentes de color vino, redondos, el armazón es delgado. Y bueno, llevo puestos unos audífonos negros, unos aretes en forma de argolla de color dorado. Un poco más arriba de estos aretes, de igual forma de color dorado, unos corazones. Y del lado derecho de su pantalla, que sería mi oído izquierdo en la parte superior, tengo dos pequeñas esferas de color plata. Y bueno, mi fondo es la imagen distintiva de la página, el cual es un fondo blanco sobre el cual hay un mundo en distintos grados de azules. Abajo dice las siglas de la página, que es V mayúscula, Y minúscula, S mayúscula, guión medio, T mayúscula. Y un poquito más abajo de esas siglas dice, igual en color azul, un mundo para todos. Muy bien, esta noche tenemos pues un tema bastante interesante, bastante, pues en lo personal me parece que es algo bastante bueno, bastante bonito, como lo diría Benito Taibo, la lectura siempre es una tabla de salvación para nosotros y precisamente el tema es leer para crecer. Tenemos como invitada a Emma Reyes, ella es cuentacuentos, actriz y bueno, todo un estuche de monerías ella. Pues le voy a pedir por favor que se presente y se describa. Buenas noches, Emma. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Pues como ya dijo Esperanza, mi nombre es Emma Reyes. Yo soy cuentacuentos, soy una mujer, a lo mejor no se ve muy bien el tono de piel aquí, pero soy morena, tengo el cabello negro, me peiné con una trenza y una cola de caballo. Tengo los labios pintados como de guinda, soy de complexión media, traigo puesto una playera negra en cuello V y manga larga, y bueno, pues pueden ver un poco el espacio donde yo habito, que está lleno de libros, cuadernos y plantas, y muchos títeres. Creo que también ser cuentacuentos te hace ser una persona muy pues muy en busca de las cuestiones artísticas, sobre todo las visuales. Y, por ejemplo, en mi caso, que también me dedico a ser actriz, pues muchos materiales y vestuarios. Así que hay mucha chacharaca atrás de mí, pueden ver. este, Me refiero a, por ejemplo, pinturas, tengo carteles alusivos a la lectura, porque también soy mediadora de lectura. Hay títeres, me gusta mucho buscar diferentes tipos de títeres, de preferencia de animales. Tengo un gato, tengo perritos, porque son cuentos muy amables y yo narro historias para niños de preescolar hasta preparatoria. Entonces, pues bueno, ¿qué más? Ah, pues mi cara es redonda, tengo ojos grandes, nariz media, no es muy ancha, pero más o menos, tampoco es espigada, así que es más o menos ancha. Los cachetes están grandes. Y pues bueno, espero que con esa descripción puedan más o menos ubicarme. Sí, claro que sí. De hecho, me sentí identificada con que tengo muchas cosas atrás. Sí, no te preocupes. Eso pasa mucho con los que nos dedicamos a algún tipo del arte, alguna fase del arte. Siempre tenemos todo o sea, en su lugar nunca, ¿no? Pero sabemos dónde está. Y pues bueno, nos comentabas que eres cuentacuentos. ¿Nos podrías comentar un poco acerca de tu experiencia de cuentacuentos, pues hacia los niños y cómo ha tenido pues ese impacto hacia la lectura después pues sí, después de una sesión de cuentacuentos de los niños? Eh, Fíjense que es bien interesante. La lectura para niños, o bueno, la narración para niños, es una actividad muy hermosa que enamora a muchos adultos. El momento de narrar es un momento muy íntimo,
pero no del narrador con el espectador. O bueno, sí, si ocurre eso, tiene que haber un espectador, un oyente y el narrador para que ocurra este fenómeno de la narración. Sin embargo, a veces la intimidad ocurre contigo mismo. Mientras estás escuchando, estás en tu mente creando todo lo que estás escuchando. A veces es mucho más poderosa una imagen que crea tu mente que la imagen que puede crear una inteligencia artificial, ¿no? Las inteligencias artificiales pues son bonitas, el cine, los efectos especiales, lo que puedes hacer con tus propias manos creando algún títere, alguna imagen. Sin embargo, evocar la memoria y la imaginación de las personas suele ser mucho más poderoso. Cuando cuento con niños, es un momento muy mágico. Yo trato de generar atmósferas usando, por ejemplo, música. Toco un instrumento, tengo un ukulele. Este, entonces trato de generar un ambiente que sea extra cotidiano. Cuando llego a contar una historia a una escuela, yo pretendo siempre o trato de generar una atmósfera un tanto mágica y misteriosa. Aprendí a hacer algunos trucos de magia, poquitos, pero la idea es que los niños se la pasen bien, pero sobre todo que se cree ese ambiente, esa atmósfera mágica, que el hecho de que tú como niño escuches, ven, te voy a contar un cuento, sea algo mágico para ti y significativo para tu vida. Entonces, utilizo muchos elementos, como ya lo había mencionado, los títeres, algunos vestuarios, canto canciones con el ukulele, hago trucos de magia y eso ha logrado que los niños sientan empatía y curiosidad por la lectura. Sí, fíjate que estoy súper de acuerdo de las imágenes mentales. Son, creo que un millón de veces más especiales y más fuertes de lo que se puede crear a través de algo, ¿no? De algo, pues, no mental, ¿no? Yo recuerdo mucho de cuando inicié con los audiolibros, era pues la pura narración. Y la pura narración te lleva a imaginarte unos escenarios que a mí me pasaba, ¿no? Que los leía en la azotea en la noche y ya no me quería bajar, ¿no? Porque me daba miedo del mismo escenario que se creó en mi mente, ¿no? Digo, no, mamá ve por mí, ¿no? Entonces, entonces sí es algo muy poderoso. Y como tú lo comentas, ¿no? Con lo que tú aportas, con la música, con los títeres, con los vestuarios, se crea toda esa atmósfera de que pues ya no es un salón de clases, ya no es un patio de una escuela, ¿no? Ya es el cuento, ya estás en el bosque, ya estás en el castillo mágico y empieza precisamente el niño pues a buscar, ¿no? Esa lectura, a buscar las lecturas, los cuentos. Y precisamente viene la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo crees que las lecturas, pues la lectura como tal pueda influir en pues, en el comportamiento tanto cognitivo como social de estos pequeñitos que escuchan las narraciones? Sí, fíjate que creo que la lectura, que es por donde empezamos, antes de la narración, eh, creo que es una actividad muy importante para el desarrollo de los seres humanos. Bueno, hablemos de la narración. La narración como tal no empezó a través de la lectura. Realmente la narración es una actividad que se ha realizado desde que el ser humano existe y que se pudo comunicar. Entonces, esta herramienta básica, primigenia de comunicación, es parte fundamental de todos los seres humanos. Incluso ha habido estudios que se han hecho donde pues los especialistas o los científicos han estudiado qué pasa en el cerebro cuando lees. Y sí hay partes que funcionan, o bueno, en el estudio que se encienden, digamos, cuando ocurre una lectura o una narración, que es la comunicación, la memoria, estas partes del cerebro son fundamentales para el desarrollo de los seres humanos. Ha habido, por ejemplo, algunos ejemplos. No sé si han escuchado historias de niños ferales. Los niños ferales son estos niños que crecieron fuera de la sociedad, ¿no? Que por accidente
Diga, el ejemplo más claro es Tarzán. Tarzán es un niño feral, ¿no? Está basado en historias de niños que sí se han llegado a perder, no sé, los papás salen de paseo y los niños se pierden en la selva o en lugares así inhóspitos y pues a lo mejor si tardan mucho en encontrarlos y pasan, digamos, años y logran sobrevivir, este, son niños que quedan de alguna manera, pues sí, impedidos para la comunicación. Los casos reales de niños ferales, de niños que encontraron después de mucho tiempo y que fueron cuidados por algunos animales, que sí ha habido casos, como el del Tarzán, pero bueno, pues la película nos lo pinta muy bonito, pero en la... Eh, bueno, se nos fue un poquito la señal de Emma. aprendizaje, Ah, esas etapas, lo que sucede es que ya no puede comunicarse. Ah, sí, me ibas a decir algo. sí, se cortó un poquito, pero bueno, sí se dio como que la idea del pensamiento. Pero Sí. sí te quedaste en, bueno, que los encontraban después de varios años y bueno, estaban impedidos en cuanto a la comunicación y ahí se cortó un poquito. Ah, ya. Bueno, sí, la idea es esa, ¿no? Que los niños que no tienen comunicación, entonces no pueden, no pueden generar una comunicación normal. Si pasan el periodo de aprendizaje en que su cerebro aprende esa parte de la comunicación, si sobrepasa, estamos hablando de aproximadamente, si un niño no tiene comunicación desde que es pequeño, digamos a los 8 meses, hasta los entre 7 y 8 años, sin comunicación con ningún ser humano, tiene problemas, tiene muchos problemas, porque los bebés cuando nacen están listos, su cerebro está listo para poder aprender de todo, de todo lo que ven, de todo lo que sienten, por eso son muy perceptivos. Si se dan cuenta, un bebé, si percibe a su mamá en algún estado de ánimo, por ejemplo, con la ira o con la angustia, el bebé también empieza a mimetizarse con la mamá por este sentimiento, porque el cerebro en esa etapa es una máquina increíble para poder aprender. De hecho, hay teorías de maestros que les enseñan varios idiomas a los niños y es más fácil que un bebecito aprenda varios idiomas a que un adolescente, un adulto aprenda varios idiomas. O sí se puede, pero me refiero a que la posibilidad de aprenderlos con mayor rapidez es, es mejor cuando son bebés, niños muy pequeños, a que cuando ya está más desarrollado el cerebro. Entonces la lectura sí es una actividad muy importante porque también abarca no solamente el desempeño del cerebro, también abarca lo sentimental. Esta construcción, bueno, la construcción, por ejemplo, de la identidad también se fortalece mucho con la lectura. Cuando los papás le leen libros a sus hijos, o sea, que ya hacen de costumbre las noches de lectura de libros, no solamente es el acto de estarle leyendo y que aprenda a leer, no, se crea un vínculo afectivo que hace que el niño o la niña se sientan identificados, sientan una identidad con su entorno, con su familia, van descubriendo y van ayudándose con esta experiencia de la lectura en familia, van reconociéndose como un núcleo familiar y siente que pertenece. Ese sentimiento es muy, muy importante para los niños en el desarrollo. Y bueno, pues ya no se diga pues los beneficios que se obtienen en cuanto a la cognición, ¿no? Que es la memoria, la atención, es fundamental, pero bueno, es que la lectura abarca no solamente el desempeño académico, el desempeño físico, sino también el mental y el emocional. Puede abarcar todo ello, por eso es tan importante la lectura y sí se vuelve un poco preocupante que los niños no quieran leer. Pero bueno, con las preguntas vamos a ir desarrollando también ese tema porque es importante abordarlo también desde el aspecto de las nuevas tecnologías, ¿no? Sí, claro. Tenemos una pregunta del público. Les agradecemos a todos sus preguntas, sus comentarios.
Bueno, la primera es de Miguel Chávez. Un saludo a Miguel Chávez. Gracias por estar aquí. Y es, bueno, las personas sordociegas que no tienen comunicación, ¿cómo se ve afectado su cerebro en este periodo crítico que mencionabas? Sí, bueno, debo mencionar que yo no soy una experta que pueda trabajar con personas en esa condición. Este, como todos los seres humanos, pues tenemos mucho que aprender, me falta mucho más y pues trato de mejorar cada día y de buscar un estudio pues que me ayude a poder ser una mejor maestra, una mejor narradora. Sin embargo, bueno, lo poquito que yo he visto y que he leído, creo que creo que tener esa condición desarrolla otras habilidades y otras, sí, pues otras habilidades, por ejemplo, si no pueden escuchar y les afecta el hablar, pero a lo mejor el movimiento les ayuda mucho. Está la lectura en braille para la comunicación, los hace más, hace que sus sentidos se afinen más. Bueno, los sentidos que tienen funcionen, pues, si no más, pero es mucho más fino, ¿no? El tacto, el gusto, o sea, sí, el ser humano también tiene muchas formas y maneras de comunicación. Y sé que a lo mejor se vuelve muy complicado porque para una persona que tenga todos sus sentidos, pues no, digamos, pues no batalla, ¿no? Sin embargo, las personas que tienen esta condición de ser sordomudos, este, yo creo que también las otras habilidades sirven para poder comunicarse, ¿no? Yo vi una vez, hay una biblioteca de literatura infantil y juvenil y se llama Bunco Roma. La verdad es un espacio muy bonito, es una biblioteca privada. No cobran al entrar, tú puedes ir, visitar el lugar y estar ahí. Lo que cobran son los talleres o actividades así especiales, ¿no? Pero en este lugar hay un espacio muy cómodo. Por ejemplo, tienen colchonetas. El lugar es muy seguro, es muy cómodo y por ejemplo, si han tenido, creo que tienen ahí material en braille y pueden trabajar con los niños. Entonces, a mí me parece que poder explorar la comunicación a través de otros sentidos también es importante. Sí, claro, ¿no? De hecho, me estaba acordando, ¿no? Lo que decía un autor, ¿no? Jacobson, respecto a la lengua y el lenguaje, ¿no? La lengua, pues es lo que se habla, ¿no? Lo que se dice en ese momento, ¿no? Y el lenguaje, pues es todo eso que lleva atrás la construcción de una comunicación, la construcción de una cultura, la construcción de una identidad, hasta de una nacionalidad, ¿no? Ya vamos a esos grados. Y todo eso es a través tanto de la narración como de como pues de la escucha, ¿no? Del espectador, del narrador, cómo se va haciendo toda esta construcción y efectivamente, ¿no? Como tú lo comentabas, por ejemplo, las personas ciegas, ¿no? No tenemos la posibilidad de leer el texto impreso, ¿no? Pero pues está la comunicación en braille, está la comunicación, ahora sí que escuchada, la narrada, las narraciones que son las que pues más echamos mano de ellas. Está también, pues ya más adelante, ¿no? Hablaremos de las tecnologías y efectivamente, ¿no? Toda esa construcción que se hace de la lengua y el lenguaje para, pues, tener este proceso cognitivo y que ayude al niño, ¿no? A través de estas narraciones, en tu caso, a través de la lectura en general, pues es bastante buena, ¿no? Y precisamente yo te quiero preguntar, ¿cómo has visto a los niños y sobre todo en su relación hacia la lectura después de que escucharon una narración de un cuento? Sí, depende de la finalidad, porque también yo me dedico a contar cuentos para diferentes fines. Por ejemplo, hay escuelas que tienen proyectos de lectura donde quieren que la actividad de narración refuerce la lectura. En ese caso, por ejemplo, la forma en que yo debo narrar es sin llevar vestuario, este,
usar lo menos posible cosas, ¿no? Por ejemplo, los trucos de magia. Trato de usar solo la voz y evocar pues los personajes, la atmósfera de la historia, simplemente con mi voz. Y lo que sí hago es prepararme, por ejemplo, tengo que llevar agua, hago un entrenamiento de la voz, es para poder cambiar de voces y que sea un poquito más profesional, que se escuche, por ejemplo, la diferencia de un personaje a otro, o por ejemplo, al momento de estar narrando, ir bajando el volumen dependiendo de las necesidades de la historia, ¿no? Por ejemplo, si es de miedo, vas bajando el volumen y después sueltas el grito, o sea, ir creando la atmósfera adecuada a cada historia. ¿Por, ¿Por qué no llevar cosas? ¿Por qué no usar cosas cuando se promociona la lectura? Porque cuando tú lees, es un momento íntimo con tu cerebro. O sea, cuando tú estás leyendo, estás interpretando las palabras, los signos, estás interpretando lo que dicen las palabras, las frases, las oraciones, que te está contando esta historia. Y cuando tú lo vas leyendo, tu cerebro lo que hace es ir creando las imágenes en tu cabeza de lo que estás leyendo para entender de qué se está tratando la historia. Esa es una actividad muy común de nuestro cerebro al momento de la lectura. Y entonces, si queremos que la narración refuerce la lectura específicamente, entonces tenemos que narrar de la misma manera. Prácticamente sería el mismo proceso, nada más que en vez de estar leyendo las palabras, estás escuchando las palabras del narrador o de la narradora y estás construyendo y evocando y creando imágenes en tu cerebro. Es el mismo proceso. Entonces sí sería un entrenamiento de lectura el llevar a un narrador que no utilice pues vestuarios o puede llevar un vestuario neutral, pero usar lo mínimo, en lo mínimo objetos que puedan pues de alguna manera sugerir una imagen de lo que está contando. Porque cuando tú llevas títeres o escenografía, ahí ya estás sugiriendo, entonces le estás coartando al niño que él sea el que cree la historia, el personaje, el vestuario, el lugar, ¿no? Ese es un ejercicio bien interesante. Entonces los niños, en ese caso, se quedan, muchas maestras me dicen, es que te ponen mucha atención, o sea, yo tengo que gritarles todo el día. Pero cuando tú contaste la historia o cuando cuentas la historia, los niños se quedan viendo y hacen unas caras, se quedan viendo con ojos como de plato y hacen unas caras bien chistosas, pero es porque su cerebro está construyendo los personajes en la historia, lo están viendo en su cabeza y eso es muy bonito. Otra reacción, por ejemplo, otro tipo de trabajo que tengo es que las editoriales contratan narradores para poder promocionar los libros y ahí, por ejemplo, el objetivo es que ellos queden pues, emocionados con la historia y finalmente, pues bueno, siendo una actividad un tanto más comercial, pues la idea es que se lleven el libro, compren el libro, ¿no? Cuando es promocionar, por ejemplo, en una biblioteca, y ahí sí no venden nada, pero van a promocionar, por ejemplo, el libro del mes y te llaman, y te dicen, no, pues que sea algo más divertido porque ya hicimos muchos trabajos de lectura, ahora quiero que esta narración sea divertida para ellos y que sea un poco más de entretenimiento. Entonces, bueno, ahí, por ejemplo, si llevo algunos elementos, hago las magias, las canciones, si llevo un vestuario, a veces hago otro tipo de materiales como, por ejemplo, el kamishibai, teatro de papel, ¿no? Los títeres los hago de papel. Este, y así, bueno, el chiste es como ponernos de acuerdo también para cuál es la finalidad. Casi todos quieren que lleve yo títeres, ¿no? Porque también es bonito. Pero sí trato de que en un solo espectáculo contar varias historias que tengan varios elementos y siempre, nunca faltará una historia que se cuente ya casi al final, ya que están muy emocionados, contamos una historia que no tenga elementos para que también ellos puedan trabajar en su cerebro la creación de estos elementos. Y la reacción, pues es muy diversa, pero donde yo siento que es muy común o la que más ha pasado es que ellos se sienten bien encariñados. Lo que más me ha pasado, lo más seguido que ha pasado cuando voy y cuento historias, es que los niños se sienten tan agradecidos y me abrazan.
O sea, corren conmigo, me abrazan y me dicen gracias, qué bonita historia, me gustaron tus cuentos. Eso se me hace bien interesante porque refuerza la teoría de que pues se crean lazos afectivos. Cuando tú narras algo que ellos logran crear en su mente, ellos lo sienten como un regalo. Aunque no sean conscientes de ello, su primera reacción es agradecerte y abrazar. Y eso me pasa en muchos lugares. Y creo que es algo muy, muy bonito pues que deberíamos regalarle a los niños también en el seno familiar, los abuelitos o los papás, una historia. Sí, claro, ¿no? Totalmente. De hecho, hay un comentario que va precisamente a lo que comentabas, ¿no? De Beth Perea, que es que refuerza la autoestima, la lectura entre la familia y la autoestima y los lazos y la convivencia, ¿no? Entre toda la familia es algo bastante bonito. Y fíjate que se crean recuerdos bastante gratos, bastante gratos. Yo me acuerdo cuando mi mamá me leía, cuando mi papá me leía, y recuerdo esas imágenes, ¿no? Esas imágenes eran muy bonitas. Y también cuando escucho las narraciones, ¿no? O se crean escenarios según lo que esté leyendo. Y allí, no sé, mi mente trabaja al 1000 por hora y es como que, ay, Dios mío, ya no me quiero mover, ¿no? O de ese momento de que estoy con el audiolibro, la pura narración, como comentas, ¿no? Sin elementos, sin sonidos, sin canciones, nada más la pura narración de la persona. Y llega alguien al cuarto, ¿no? Y dice, oye, Esperanza, y sueltas el brinco, ¿no? Porque pues yo estaba concentrada en la lectura, ¿no? Y dices, ay, ¿qué pasó aquí, no? Y se crean cosas muy bonitas. Y como comentas, ¿no? Esa diferencia entre la narración, ahora sí, la narración tranquila y la narración con complementos es algo bastante interesante porque también aportas a la creatividad de los niños a que su mismo cerebro empiece a crear nuevos escenarios a partir de una narración, ¿no? Y precisamente te pregunto, ¿cómo tú eliges las lecturas que les vas a contar a los niños y qué criterios utilizas para esa decisión? Qué buena pregunta, Esperanza. Sí, fíjate que es bien importante. Para mí es muy importante la selección. Es más, la forma en que yo trabajo con escuelas, siempre los divido por edades. Por ejemplo, si voy a primaria, puede ser la división, dependiendo del tiempo, a veces no tienen mucho tiempo, y entonces lo que hacemos es dividir la escuela en dos, ¿no? Para que se haga una sesión de cuentacuentos con primero, segundo y tercero, que estamos hablando de 6 a 8 años, y la siguiente sesión es de cuarto, quinto y sexto, que es de 9 años a 12. Esa es la división principal que hago. Si se puede dividir en más tiempo, si la escuela tiene más tiempo y espacio y todo, entonces se hace primero y segundo, tercero y cuarto, quinto y sexto, 3 sesiones. Porque sí, sí cambia el interés. No solamente hay que tomar en cuenta para la selección de un cuento a narrar, no solo tienes que tomar en cuenta la dificultad de la lectura, porque lo primero en que se fijan es si está muy largo, si está muy rebuscado, si tiene muchos dibujos o tiene pocos dibujos. O sea, se fijan en eso. Este, o los temas, ¿no? Si es apto para un niño pequeño o no. Y preguntan, oiga, ¿esto es como para niños chicos o grandes, no? Hasta en las librerías preguntan, ¿no? Los papás. Pero es que algo que hay que tomar en cuenta también es las edades lectoras. Las edades lectoras no necesariamente tienen que ir de acuerdo a la edad, sino al tipo de lectura. Y eso involucra lo siguiente, por ejemplo, con niños de 6, 7 y 8 años, bueno, dividámoslo en tres, ¿no? Para niños de 6 y 7 años son historias generalmente cortas, se usan fábulas, que los personajes principales son animales. Este, Pueden ser leyendas cortas también. Nada que sea de un susto muy terrible que les cause un susto tan grande que se les olvide todo y nada más les permanezca el miedo, ¿no? Hay historias de miedo para niños, por ejemplo, la intención de los libros de miedo para niños pequeños de 6 a 7 años es, por ejemplo,
El monstruo debajo de mi cama, o sea, historias donde los niños, que el personaje principal sea un niñito pequeño como ellos, que se puedan identificar con ese personaje y que logren vencer el miedo. Entonces, si ustedes se fijan que las historias de miedo para niños pequeños son estas historias donde el protagonista, el pequeño protagonista, tiene que vencer su miedo, ya sea la oscuridad, ya sea los monstruos, también, por ejemplo, hay historias donde tienen miedo de decir la verdad, ¿no? O sea, empiezan a mentir porque tienen miedo de ser regañados. Esa también es una historia de miedo para los niños, ¿no? Este, entonces, ¿cómo son las edades lectoras? Por ejemplo, se supone que en teoría, suponiendo que si desde chiquitos los ponemos a leer y los acercamos a la lectura y hay un pequeño librero en la casa donde el niño puede llegar y ver el libro cuando quiera y que sienta que el libro le pertenece, esas actividades son necesarias. Ahora, suponiendo que si se lleva a cabo esa serie de actividades y de tener el libro a la mano, supongamos que de 6 a 7 años, las historias que les van a gustar es con letra grande, fábulas, historias muy pequeñas, ¿no? Y con una anécdota muy sencilla. O sea, es el personaje, un conflicto y se resuelve, ¿no? Eso sería. Pero las edades lectoras no solamente sería para 6 o 7 años. También qué pasa con los adolescentes que nunca se les acercó a la lectura o los adultos que no se les acercó a la lectura y ya no quieren leer porque no les gusta. El proceso para que ellos puedan acercarse a la lectura de alguna manera tendría que ser el mismo. Si para los niños pequeños les damos historias que sean con una historia muy sencilla, con muchas imágenes y poca letra, para los adolescentes que están empezando a leer, o sea, o que se están empezando a acercar a la lectura, también tendríamos que encontrar ese tipo de lecturas. ¿Y dónde las encontramos? Pues en los cómics o las novelas gráficas. Entonces, a lo mejor podemos encontrar una excelente novela gráfica, por ejemplo, de Drácula. Es la novela gráfica de la obra de Bram Stoker y entonces es una historia del interés de los adolescentes porque les gusta mucho el terror o temas de esa índole. Y ay, perdón. Les gustan mucho historias de esa índole, pero pues ya están grandes y a ellos no los podemos poner a leer fábulas, ¿no? O sí, pero solo si les interesa, ¿no? Pero bueno, es una manera de contrarrestar si ya están grandes y quieren acercarse a la lectura. Creo que el primer paso sería buscar ese tipo de lecturas, novelas gráficas con temas de interés, ¿no? O no sé, leyendas o lecturas clásicas como Drácula. Eso sería un buen ejercicio. Entonces, esa es la primera etapa lectora. Significa que el lector que apenas va a acercarse a la lectura, ¿no? A lo mejor ya se sabe las letras, pero no le gusta leer. Y la primera etapa lectora sería ese tipo de libros. Letra grande, mucho dibujo, independientemente de si sea bebé, ¿no? O si es adolescente. La siguiente etapa lectora, que comprendería lo que sería 8 o 9 años, generalmente son historias donde los niños se meten en problemas y los resuelven. Si para los niños pequeños, por ejemplo, estas pequeñas anécdotas o leyendas que tienen personajes bonitos y fantásticos, ya para la edad de 9 y 8 años también les gustan, por ejemplo, los planetas, la ciencia ficción, los seres mágicos, pero las historias son un poquito más largas, más elaboradas, incluyen varios conflictos, como por ejemplo se dan muchas, para los niños de 8, 9 años, 8, 9 y 10 años, son historias como de enredos, ¿no? De, híjole, es que hizo algo y tuvo que mentirle a su mamá y luego resulta que para cubrir esa mentira tuvo que decir otra mentira y entonces se empieza a crear todo un caos hasta que ya es insostenible, cachan al niño y el niño por fin ya confiesa. Es que hice esta travesura, ¿no? Y mentí, perdón, ¿no? Entonces hay ahí una enseñanza, la historia es un poquito más grande, más elaborada, y generalmente los personajes, los niños se identifican con el personaje. De alguna manera la idea es que ellos se sientan como el personaje, ¿no?
Entonces, ese sería la siguiente etapa. En el caso de los adolescentes o adultos, la siguiente etapa sería a lo mejor novelas cortas o cuentos. Pueden ser cuentos cortos, cuentos a lo mejor un poco más largos, que tengan ilustraciones, pueden tener ilustraciones o no, pero ahí el adulto en esa etapa lectora tiene que tener todavía letra grande, y la historia un poco más elaborada, pero cuentos cortos, este, y fáciles de, o sea, que tengan una anécdota más o menos sencilla, ¿no? Puede ser con menos imágenes. Y ya para la siguiente etapa, que estaríamos hablando de 11 12 años, ahí, por ejemplo, hay un escritor, se llama Adolfo Córdoba, que también hacía periodismo hablando de la literatura infantil y juvenil. Él alguna vez, hace algunos años, dio una conferencia fabulosa porque hablaba de estos libros que se empezaban a hacer para adolescentes, porque la verdad no tiene mucho tiempo bueno, ahí vamos, ¿no? Pero hasta hace algunos años apenas empezaban a hacer literatura para adolescentes, como que no había mucho antes. Entonces, él hizo una conferencia donde hablaba que las historias que los prepubertos y adolescentes les gustaba mucho eran estas aventuras donde ya no hay papás, donde ya no es resolver el conflicto con el papá, sino que ya es una historia donde él se empieza a sentir emancipado, empieza a aprender las consecuencias de sus decisiones a través pues a lo mejor peripecias, como emprender viajes larguísimos. Un ejemplo sería Alicia en el País de las Maravillas. Yo creo que es una lectura muy adecuada a esa edad, ¿no? También, por ejemplo, Peter Pan. Peter Pan, estamos hablando de Wendy. Wendy tiene 13 años, justamente, ¿no? Es una edad donde ella y sus hermanos emprenden un viaje, ¿no? Un viaje grande donde ellos se enfrentan solos al mundo. Yo creo que esa es la base, ¿no? En el caso de los adultos y adolescentes, que a lo mejor ya pasaron por la primera etapa lectora, la segunda etapa lectora, ya están listos en esta etapa por ejemplo, leer una novela. A lo mejor una novela ¿qué será? Eva Luna puede ser, bueno, ese es cuento, ¿no? Pero Eva Luna, pero ya es mucho más larga esa historia. A lo mejor empezar ya con Harry Potter, ¿sí? Me refiero a ya una historia que tenga a lo mejor varios tomos, ¿no? Entonces, y que ya no tiene casi ilustración. Entonces, creo que hay mucho material en esta actualidad muy útil para poder elegir libros adecuados a el interés de los que nos están escuchando. Para mí es muy importante, me baso un poco en eso. Un tanto también en historias que a mí me gusta contar, porque imagínate que te obligan a contar un cuento que no te gusta, pues ¿qué vas a decir, no? Ay, está aburrido, ay, no quiero, ay, qué flojera, ¿no? Entonces, bueno, algo muy importante es, pues sí, sí, que te guste la historia, que sí te guste la historia, te tiene que gustar, o sea, además de todo esto que acabo de mencionar de las etapas lectoras, la anécdota, también es importante que a ti, que vas a narrar o que vas a leer en voz alta, te guste la historia, es muy importante. Esto es un poco como las vendedoras de Avon, amigos. Te tiene que gustar porque esa emoción que tú le vas a imprimir de estar compartiendo algo que a ti te gusta y que te apasiona es lo que contagia a los demás que te están escuchando, y sí se contagia esa pequeña emoción de, ay, pues está bien padre esa historia, a ver, voy a buscar una yo, ¿no? Y así se vuelve como la cadenita. Entonces, bueno, pues sí, eso es lo que yo hago para la selección de textos. Sí, no está, está bastante bien. De hecho, ahora que comentabas de esta edad de 11 12 años, me vinieron a la mente muchos, ¿no? Muchos libros que, bueno, de Jaime Alfonso Sandoval, Benito Taibo, por ejemplo, ¿no? De Jaime Alfonso, pues La ciudad de las esfinges, también
el Club de la Salamandra también, híjole, librazo. Eso es para todas las edades, yo considero. Sí. Muy, muy buenos libros. De Benito Taibo, pues Persona Normal, Corazonadas, que las dos perspectivas, dices, ah, ¿por qué se tardó tanto en sacar el libro, el segundo libro, ¿no? Yo me lo sigo preguntando. También Cómplices, ¿no? Son libros bastante, bastante buenos. Esos sí ya no tienen, pues sí, ya no tienen ilustraciones, pero te llevan de la mano hacia la narración, te llevan y, bueno, yo tuve la oportunidad, ¿no? De leerlos y de escucharlos posteriormente en audiolibros, ¿no? Y es el mismo efecto de magia, de misterio y inclusive con algunos de Jaime Alfonso de miedo, de ese miedo que dices, a ver, espérame, voy a repetir porque sí, sí es lo que creo que es y sí, ¿no? Y es algo bastante, bastante bueno como lo comentas también de aquellas personas pues que no fueron cercanas a la lectura en una primera infancia. Y también está esa oportunidad, ¿no? Porque de que, ay, no, es que yo ya estoy muy grande, ya no voy a leer porque nunca leí de niño. No, también está esa oportunidad de volver a leer de temas que te interesan, ¿no? Por eso está tan en auge las novelas gráficas, ¿no? Para estas personas y en general para todos, ¿no? Los cómics y esa de las mentiras, híjole, creo que es un miedo de chicos medianos grandes y más allá, ¿no? O sea, Sí, exacto. de todos, ¿no? Y precisamente todo el poder que conlleva estas lecturas, que conlleva el tener un libro y el sumergirte en las historias, ¿cómo pueden ayudar este tipo de estrategias, ya sean las narraciones o la lectura como tal? Para acercar a los niños y a que sientan pues empatía, a que aprendan estos valores fundamentales. Sí, fíjate que yo creo que es muy importante que uno como adulto, ya sea como docente o como padre o madre de familia, punto número uno, tienes que hacer esa exploración en ti mismo. Si tú quieres contagiar a tus alumnos o quieres contagiar a tus hijos de la lectura o a tus nietos de la lectura, porque he tenido en cursos, he tenido muchos abuelos y abuelas que se inscriben para poder contar cuentos porque de verdad quieren quieren contagiar a sus nietos del gusto por la lectura. Pero algo que tenemos que tener muy claro es este, que nos tiene que gustar. Los niños, escúchenme esto, papás, docentes, todos. Esto es bien importante. Los niños no van a aprender nunca porque tú les digas, aprende. O sea, si tú les dices, es que te tiene que gustar la lectura, no, eso no va a ocurrir a menos que sea en la práctica y sobre todo que te vean a ti adulto. Si la maestra, supongamos que la maestra no le gusta leer porque, ay, es que yo no leo porque estoy muy ocupada, porque... Y entonces la maestra dice, a ver, tienen que leer de la página tal a la página tal. Pero nunca la ven leer a la maestra, nunca les dice con emoción, oigan, ¿saben qué? Se va a poner bien bueno. De la página tal a la página tal pasan cosas bien interesantes. Y se acuerdan de que nos quedamos en esta parte de que el personaje principal se cayó. Aquí, ¿qué creen? No salió, pero le pasó otra cosa. Se cayó en el hoyo, pero bueno, ustedes léanle, ¿no? No es lo mismo a decir, lean de la página tal a la página tal, a que tú los incentives. ¿Qué pasa? Que los enganches, que los enamores de la historia, pero eso no va a pasar si a ti no te gusta la lectura. Entonces, creo que, bueno, como adultos podemos ser responsables de nosotros mismos y de buscar en nosotros ese gusto. No te tiene que gustar. Ahora, otra cosa también, creo que a veces pensamos que la lectura es una actividad muy alejada de nosotros. Tenemos una idea preconcebida de lo que es un lector o de lo que es leer. Y entonces me he topado muchas veces con niños que dicen, no, yo no leo. Pero cuando empiezas a platicar, ah, no, sí, es que la historia tal, me gusta esta historia porque leí en Wattpad, ¿no? Para los que no conozcan, Wattpad es una aplicación donde ahí puedes encontrar historias fabulosas de no solamente de mangakas, sino también de literatura y novelas, cuento, y mangas, ¿no? Entonces, cómics también, o sea, hay de todo, puedes encontrar ahí. Y de hecho está muy padre porque si tú tienes una historia, la puedes subir a Wattpad y si mucha gente la empieza a leer, le empieza
a dar like, ¿no? Que bueno, sí, es algo así parecido al like, ¿no? El corazoncito que te gusta la historia y empiezas a tener más lectores, ¿no? Empiezas a practicar. Ese es un ejercicio muy bueno, pero tú como adulto, pues tienes que explorar eso en ti, tienes que, yo siento que lo menciono así, no quiero sonar muy ruda, pero creo que es obligación del adulto autorreconocerse y saber que, bueno, no me gustan las novelas. Por ejemplo, hay gente que dice, ay, yo amo la novela histórica y siempre están ávidas, ¿no? De buscar estas series de novelas históricas que te hablan de la historia de Francia, de la historia de México, que son noveladas también, o biografías noveladas, ¿no? Que te cuenta así el chisme de la vida de, no sé, de Diego Rivera, ¿no? Y Frida Kahlo, o que te cuenta de Antonieta Rivas Mercado, o que te cuenta sobre la Revolución Mexicana, pero con personajes, ¿no? Entonces, eso solamente lo sabes tú y si lo exploras. Y la única manera de explorarlo es haciéndolo, leyendo. Ve a una librería. Hay muchas librerías que son muy hermosas, muy cómodas y que además te dan la oportunidad de tomar el libro, de leer a lo mejor el primer capítulo y decir, en la hoja 2 no, esto no me gusta. Voy a buscar otro, ¿no? O sea, que te des el tiempo, que sí te des el tiempo para explorar en ti mismo qué te gusta. Porque solamente encontrando el gusto por la lectura es como lo puedes contagiar, ¿no? Poco a poco. También debo decir que, que no hay que casarnos con las ideas. Muchas personas piensan que como ya eres adulto no puedes leer historias para niños, pero déjenme decirles que están muy equivocados. Hay cosas tan hermosas y tan bellas que son catalogados libros para niños porque a lo mejor tienen imágenes grandes y muy bellas y la historia es corta y tienen poca letra, pero sin embargo son historias tan hermosas que vale la pena verlas aunque tú seas un adulto. Entonces no se casen con la idea de que un lector solamente lee libros gordotes así de sin ilustraciones. No, estén abiertos a explorar todo tipo de lecturas. Eso yo lo aprendí también con mi hija que cuando era adolescente, ahorita ya es adulta, pero cuando era adolescente, sí logramos que tuviera contacto con la lectura y fue algo muy significativo para ella. Al grado que ella, por ejemplo, el Wattpad yo lo conocí por ella, que me dijo, oye, acabo de encontrar una historia fabulosa, y me contaba la historia y yo decía, ¿de dónde sacaste esa historia? En Wattpad, ¿qué es eso, no? Entonces yo estuve abierta a la experiencia de conocer aplicaciones y ahora ya hay más, no solamente está el Wattpad, hay muchas más aplicaciones. Este, y también estar dispuesto a leer, bueno, soy adulto, pero puedo leer un libro para niños. Por ejemplo, les puedo recomendar uno que se llama La muerte y el pato. El pato y la muerte. Creo que es de Fiore, se llama la editorial. También los libros ilustrados son hermosos, sí son muy caros, debo confesarlo, pero bueno, ¿quién puede ir a la librería a darle una ojeadita? este, mm, es muy valioso, la verdad, es un cuento muy hermoso que es muy sencillo y justamente la historia es tan sencilla que es justamente eso, el pato y la muerte, de cómo se conocen, cómo entablan una amistad y justamente pues llega a su fin porque la muerte, se encuentra al patito, se hacen amigos y el patito pues ya se muere justamente. Y entonces cómo lidia la muerte con la tristeza de haber perdido a su amigo el patito, ¿no? Es muy entrañable, la ilustración es fabulosa, y creo que también es parte del trabajo como docente, mediador de lectura, o incluso como abuelos, también yo he visto muchas abuelitas, sobre todo he visto más abuelitas, que ahí andan en el área infantil, ¿no? Y ahí está, a ver, agarra un libro y dice, a ver, es que yo quiero para mi nieto, y empiezan a leer, sí está bueno, sí me gustó, porque si le gusta a ella, va a ser fácil para ella compartirlo con el nieto, ¿no? También hay que respetar, otra cosa importante es que hay que respetar el gusto del niño. A veces, uno como adulto, pues ya sabes reconocer algunos elementos de historias que son muy buenas. No sé si mencionar el libro. Hay un libro que mis alumnos cuando estuve en una secundaria, yo les leía en voz alta.
y ese trabajo era muy necesario porque a nadie le gustaba la lectura porque los ponían a leer pues cuentos clásicos en un lenguaje que como que ya no entendían y entonces les era muy difícil comprenderlo. Entonces yo me ofrecí de voluntaria a leerles, hice una selección muy buena y les empezó a gustar. Lo primero que me pidieron fue terror y les dije, bueno, pues vamos a explorar el terror, amigos. Y entonces yo hice una lista maravillosa, pues ya saben, Edgar Allan Poe, Stephen King, Bram Stoker, Mary Shelley, o sea, yo empecé a hacer mi lista, dije, estos son cuentos de terror de verdad, ¿no? Para mí. Pero luego pasó que los alumnos dijeron, oiga, ¿y no nos puede leer Cañitas? Ese libro, por ejemplo, miren, o sea, no es por denostar, pues, pero sí tenía algunas faltas de ortografía, tenía problemas de sintaxis. Esto es que las ideas que se plasman en el libro de manera escrita no son claras. O sea, por ejemplo, hablaba, no sé, por decir una descripción, hablaba de una puerta abierta, que tuvieron un accidente y luego que se metían a una casa y después saltaba otra vez al accidente, como cuando tu vecina te dice, ah, fíjate que pasó la otra, ah, pero para esto es que pasó antes esto, ¿no? O sea, como que se les olvida y regresan, rebobinan un poco y te cuentan la omisión, lo que omitieron, ¿no? Y un poco así pasaba en este libro. Y entonces me acuerdo que hubo una página que leímos como 3 veces. De verdad es que era incomprensible porque tenía un error de sintaxis. Entonces, ahí se dieron cuenta, pues la diferencia pues, de los escritores, ¿no? Este fue un hombre que escribió una anécdota que le sucedió, pero pues él claramente no era un escritor, ¿no? A diferencia de los que sí se dedican a eso y cómo contaban la historia. Hay un libro para niños de terror de Mónica Broson, es del Fondo de Cultura Económica, se llama Alguien en la ventana. Ya sé que ahí dice para niños, ya sé, amigos, pero si ustedes leen esa historia, está increíble, está genial esa historia porque los elementos de terror que pusieron en esa historia son espeluznantes, o sea, no aterradores para niños, sino también como uno como adulto. Si yo viviera en un lugar así abandonado y me pasara lo que describe ahí, es aterrador. Y ese fue un ejercicio muy bonito que hizo Mónica Broson porque el Fondo de Cultura Económica creo que hizo un taller con niños y entonces los niños lo que hicieron fue hacer lluvia de ideas de las cosas más aterradoras para crear un cuento de terror entre todos. Y la que terminaba dándole forma era Mónica Broson, que es muy buena. Este, pero las ideas de estos niños estaban increíblemente aterradoras. Es una de las historias más aterradoras que yo he leído y se supone que son para niños, no sé, como de cuarto, de tercero o cuarto grado, de primaria más o menos. Pero para mí como adulto es una de las historias más aterradoras que he leído. Entonces, bueno, pues sí, eso me parece interesante a tomar en cuenta. Sí, no, claro, de hecho es algo, pues sí, bastante interesante y efectivamente, ¿no? No casarnos con la imagen de que, no, pues yo soy adulto, ya, yo adulto, ya nada, ya no puedo leer fábulas, ¿no? No, al contrario, hay cosas que las vuelves a releer ya de adulto y dices, ay, Dios mío, ¿no? O empiezas a decir, híjole, yo voy más para este gusto, ¿no? O yo voy más para esto, ¿no? Y precisamente, bueno, hay una pregunta, bueno, hay un comentario del público que ya, ya te están comprometiendo, Emma, ¿cómo ves? Ya nos dicen que, pues, ojalá nos vengas a leer un libro aquí en la página o a leer un cuento, estaría bastante padre. Al menos yo sí apoyo la moción. Sí, Ya los claro. demás, pues, ni modo, ¿para qué no vienen? Este, pero sí, sí, ahora sí que ojalá se pueda. Y bueno, también, ¿cómo te enfrentas tú cuando los niños no entienden una historia o tienen dificultades para poder relacionarse con ella? Fíjense que al momento de trabajar la lectura con los niños,
hay ciertos momentos en los que uno como docente se puede valer para poder hacer pues un sistema o crear un proceso, ¿no? Para ayudar en el proceso de la lectura. Y eso es que se llama niveles de comprensión lectora. Este, no es otra cosa más que de manera sencilla. La primera etapa, cuando empezamos a trabajar la lectura con los niños, la primera etapa, bueno, también con adultos, ¿eh? Cuando hay un adulto que no lee, también esto sirve. La primera etapa es lo literal, o sea, que el lector comprenda lo que está escrito, tal cual. O sea, no sé, la anécdota es de una niña que se cayó por el pozo y la rescató el lobo y se fue con su abuelita, ¿no? Es un ejemplo. Eso es lo que está escrito y eso es lo que entiende el lector. Esa es la parte literal, lo que se entiende. Pero después ya venimos, la siguiente etapa, la segunda parte es lo inferencial. Y eso es cuando el lector empieza a conectar sus conocimientos de vida. Esto yo no me refiero solamente a las cosas académicas que puedes tener o retener en la memoria. También experiencias de vida, como por ejemplo relaciones humanas, la relación que tienen con sus papás, con su mamá, las experiencias que han tenido, por ejemplo, de desobedecer y caerse, ¿no? El clásico, te vas a caer, mira, ya te caíste, ¿no? Entonces los niños ocupan esa experiencia de, no, pues yo sí le hago caso a mi mamá porque cuando me dice que me va a dar con la chancla, porque ya me caí, ¿no? Entonces, me refiero a esas experiencias. Entonces, cuando el niño, con su bagaje de experiencias que puede tener de niño, no, pues es que si revientas un agua así te sale en la cara, ¿no? Si le apachurras el refresco te va a salir por el popote y te va a mojar la cara, ¿no? Esas experiencias. Cuando tú estás leyendo un libro de un personaje que le pasan cosas similares, vas comprendiendo la anécdota y la vas asimilando a partir de tus propias experiencias. Por ejemplo, hay un libro que se llama El escape de Carlos. Básicamente, o sea, pasan muchas cosas, pero la anécdota principal es que los papás se están divorciando y el niño se enoja horrible y dice, ya estoy harto de ustedes. Mete en su mochila, mete sus pantuflas, la pijama, cereal y dice, me voy a ir de la casa. Ah, y él se va de la casa, pero no crean que pues sale, o sea, sí sale de la casa y se va a acampar al patio. Pero él ya se fue de su casa porque está harto de sus papás que se van a divorciar y que se andan peleando, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa lectura, lo que sucedió cuando llegué a dar clases, estábamos leyendo ese libro, les estaba leyendo en voz alta y de pronto una niña dijo, maestra, ¿puedo decir algo? Sí. ¿Puedo platicar una experiencia personal? Ah, pues sí, ¿quieres que todos la escuchen? Sí. Es que mis papás también se están divorciando. Y otro niño levantó la mano, ah, los míos también. Y ahí descubrieron que no eran los únicos que estaban sufriendo porque sus papás estaban divorciando. O sea, a partir de la lectura fue algo en lo que conectaron, ¿no? Y que sintieron la imperiosa necesidad de comentar que ellos también estaban pasando por eso. Entonces, eso es la inferencia, es parte de la inferencia. También leer entre líneas, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor el niño no lloró, claramente, no lloró, pero estaba molesto. Entonces, a través de ver las imágenes de cómo el personaje estaba molesto metiendo las cosas en su mochila, la descripción que hacía de yo me salí porque estaba harto, ¿no? Pero ya vemos que está en el patio pues comiendo sus cerealitos y a puños y llorando, ¿no? Entonces, ese lenguaje que no está escrito, pero que a través de la experiencia que tiene el lector y de lo que puede leer entre líneas o con las imágenes, también comunica. Y esa es la siguiente parte donde se trabaja para que el lector pueda hacer ese tipo de lecturas, trabajando a partir de la inferencia. La siguiente etapa ya es la crítica. La crítica se trata de que haga un juicio de valor, no solamente del texto, del autor, sino también de la situación, de la anécdota, ¿no? Puede decir cosas como, ay, a mí me parece que ese acto no está bien. Por ejemplo, hay un libro, ay, es un libro sobre el bullying, ahorita no me acuerdo cómo se llama, La ley del más fuerte se llama, La ley del más fuerte. Y
es la historia, es una historia, una novela complicadísima, pero es para niños como de 7, no, es para niños de 9 o 10 años. Y es la historia de una niña que sufre bullying, pero no le pegan, o sea, no, el bully no le pega y creo que eso es muy común en las escuelas. El niño lo que hace es, como es más fuerte, es más alto, la niña va creo que en primero, tiene 6 años la niña, 6, 7, el niño ya va en otro grado, va creo que en tercero, y entonces se le acerca amenazante, no necesita insultarla, ni pegarle, ni empujarla. Se le queda viendo bien feo y le dice, dame tu reloj, o dame tus audífonos, dámelos. Lo hace así de manera violenta, ella entra en pánico, se los da, y el niño se va quedando con las cosas de la niña. Y ella tiene mucho miedo de decirlo. Entonces, bueno, pasan muchas cosas en la novela que hacen que ella entienda que tiene que pedir ayuda, ¿no? Y entonces, a raíz de ese aprendizaje, pues se arma de valor y va con el director y le dice, fulanito me asusta mucho y me quita mis cosas. Pero tuvo que pasar una experiencia muy, muy grande, ¿no? Entonces, aquí en la parte crítica, pues los niños son muy dados a emitir un juicio de, bueno, está bien que haga eso, pues no le pegó, ¿por qué fue a acusarlo? ¿Están de acuerdo, sí o no? ¿Por qué? ¿No? Y argumentar. El punto importante de esta etapa es la argumentación. Y luego viene la última etapa, que es la creatividad. Cuando ocurren cosas a partir de que ya leíste el libro y tú o puedes hacer una historia parecida, escribiendo a lo mejor una anécdota que te haya pasado a ti, o vas y ves una película muy parecida, o haces un video comentando eso, o a lo mejor platicas con tus amigos, compartes la historia y platicas con tus amigos de lo sucedido. La parte creativa es donde tú ya lo aprendido del libro lo expresas a través del arte. Puede ser también por escrito, puede ser actuado, puede ser una coreografía. Estos niveles de comprensión lectora ayudan un poco al lector a apropiarse de la lectura. Entonces, creo que es muy, muy importante tomarlo en cuenta y bueno, se los comparto con mucho cariño porque creo que es, estos niveles de comprensión lectora es un proceso que ayuda mucho al docente a tener un norte porque también muchas veces no sabemos por dónde empezar. Pero creo que son 4 pasos a seguir que te pueden dar mucho material para poder ayudar a tus alumnos, a tus familiares, hijos o nietos o sobrinos a poder acercarse a la lectura. Sí, no, y son bastante buenos los puntos que das. Y efectivamente, ¿no? El saber, el poder entrar un poco a través de estos niveles de comprensión lectora, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo le vas a pedir a un chico, a una chica y adolescente que nunca ha leído, que te lee el Quijote? No inventes, o sea, es como que, y aparte la versión extendida, ¿no? La que vienen dos Sí. tomos, ¿no? Y luego, pues el español que tenía, ¿no? El Quijote, entonces dices, ay, hijo, ¿no? O sea, eso lo uso para matar insectos o para o para nivelar mi silla, ¿no? Que está coja, ¿no? El Quijote, ¿no? Sí, El, exacto. el clásico, ¿no? Y es el buscar ese nivel de, pues, de comprensión y de interacción para que se vaya acercando poco a poco, ¿no? Y bueno, viene una pregunta bastante interesante que algunos la odian, otros la aman, pero fíjate que casi no he visto, pues, como puntos medios y estoy hablando de la tecnología. Ahora sí que tenemos tecnología y pues, ¿cómo consideras tú, o bueno, tú crees que ahorita la lectura se pueda hacer relevante en un entorno digital, en esta, ahora sí que en esta vida tan digital que llevamos ahorita y que a lo mejor nos ha traído muchos males, pero también muchos beneficios, ¿no? El simple hecho, estamos en este momento, ¿no? Con la gente conectándonos a todos lados del mundo, si se puede, ¿no? Claro, yo creo que eh, radica en la forma, la diferencia que hay es que es como ves la lectura.
es lo que les decía, es que si tú te casas con la idea de que un lector es un señor gordito que fuma y que está lleno de libros su casa y que tiene hasta el café, ¿no? Encima de los libros o sea, depende de qué ideas te haces tú de un lector. En la medida en la que, por favor, no se hagan ideas de lo que es un lector, eso es lo que va a ayudar, o sea, y solo hazlo, la práctica de la lectura te hace lector. Hay niños que realmente son lectores y que piensan que no son lectores, pues porque no leen libros sin imágenes. Es que a mí sí me gusta leer cómics, o sea, a mí sí me gusta la novela gráfica y no, pues yo no soy lector. Pero es que, ¿saben qué? La lectura no solamente se ciñe a que tú puedas interpretar las letras y que puedas identificar qué palabra dice y qué te dice una oración. La lectura también radica en que tú puedas observar las imágenes, qué te están diciendo. Yo puedo entender que hace unos años, no sé, hablamos de 70s, 80s, todavía hasta los 90s, no había del todo libros en México, digamos, porque en otros lados sí había, pero no había libros que tuvieran, que tuvieran un sistema de comunicación doble. Me refiero a los libros ilustrados. Hay libros que tienen, que tú lees la anécdota o lees la historia con letras, pero que también tienen ilustraciones increíbles y ojo, la ilustración, uno siempre espera que la ilustración sea lo que estás leyendo, sea la ilustración de lo que estás leyendo. Por ejemplo, dice, es que la princesa se sentó a llorar porque se le cayó su pelota de oro, ¿no? Y entonces en la imagen ves a la princesa llorando y la pelota en el fondo del estanque, ¿no? Porque eso es lo que dice y eso es lo que se dibuja. Pero ya no, amigos, ya no. Ahora hay de verdaderas obras de arte donde los artistas hacen la lectura, o bueno, hacen la historia por escrito, pero lo complementan con la imagen. Por ejemplo, hay un libro que se llama Leonora. Leonora no lo tengo aquí, pero está muy bueno ese. Lo presté, regrésenmelo. La increíble Leonora. Bueno, por ahí si alguien se acuerda de ese. El que tiene mi libro, si está escuchándome, ponga el título. este, ese libro está increíble. Sí, sí está escuchándome el que tiene ese libro. Este, por favor, ponme el nombre Que lo de la regrese hora. también. Sí, es Leonora, algo así de la increíble Leonora. Bueno, lo chistoso de este libro es que la historia nos cuenta cómo Leonora es increíble para todo. Ella es buenísima para todo. La maestra les enseña inglés y ella en una hora ya sabe inglés. La maestra les enseña a dibujar y ella en 30 minutos ya es una gran dibujante. Eso es lo que te dice la letra. Lo estás leyendo y así dice tal cual, ¿no? Pero en la imagen lo que estás viendo es otra cosa. En la imagen lo que estás viendo es que la niña es fastidiosísima porque ella dice que ya lo sabe y no escucha. Y la maestra le quiere explicar, pero la niña dice, su cara de, yo ya sé, ya, no, a mí no me enseñan, ¿no? Entonces, en la imagen te está diciendo una cosa, pero en lo escrito te está diciendo otra. Y tu cerebro, tiene que hacer ese trabajo de ver realmente qué está pasando. Entonces, conforme avanza la historia, te das cuenta. Leonora realmente no es buena para todo, o sea, es necia y cree que con hacer poquito ya es una experta. Entonces, eso lo vamos entendiendo conforme vamos leyendo la historia y viendo las imágenes. No, el mensaje no llega completo si dejas de ver las imágenes o si dejas de leer, no tienes la historia completa que te quiere decir el autor si no ves ambas. Eso me parece bien interesante. Entonces, la lectura está en todo, amigos. Creo que la perspectiva que tenemos que tener de la lectura es que es un entrenamiento para poder leer nuestro entorno. Los niños leen, los bebés, como les mencionaba, los bebés que leen a sus mamás en su estado de ánimo y que se mimetizan con ellas, que la mamá está enojada y el bebé empieza a llorar porque se siente así, ¿no? También. El bebé no dice, ay, me voy a enojar con mi mamá, no dice nada, simplemente reacciona al estímulo. Y es un poco lo mismo que pasa con la lectura.
tú te entrenas tu ojo, entrenas tus sentidos, ¿no? Tu oído, este, para poder leer el mundo que te rodea. Te entrena para poder ser hábil en observar tu entorno. Supongamos, una lectura que sería, leer el entorno sería, por ejemplo, estás caminando a tu casa, son las 10 de la noche y se descompuso el foco del faro, está bien oscuro. ¿Qué lees del entorno? Que es peligroso, que sí, mira, lo primero que hizo Esperanza fue ¡ah! ¡Auxilio! O sea, ¿qué lees del entorno en un momento así de no hay luz, hace frío, está muy solo, casi no hay gente? Pues, ¿qué lees? Que es peligroso, ¿no? Y buscas otra ruta donde haya más gente y que no sea tan peligroso para ti, ¿no? Esa es una lectura. Por ejemplo, están los abuelitos que dicen, ven el cielo y o ven la tierra y dicen, no, las hormigas están dispersas, va a llover y tú, ay, abuelito, hay un sol inmenso, ¿qué te pasa? No, 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 no. Las hormigas están dispersas, va a llover y llueve. Esa es una manera de leer el entorno, la tierra, los animales, a partir de eso se hace una lectura y el abuelo dice, va a llover y llueve. O cuando la abuelita ve la luna y dice, no, pues es que ve la luna, ¿qué ves, abuelita? La luna, va a hacer mucho frío. Ponte la pijama, calientita. Ay, abuelita, tengo calor. Va a hacer frío en la madrugada. Y amaneces con dolor de garganta porque no le hiciste caso a tu abuelita, ¿no? Entonces, creo que la tecnología no debe estar, ya a estas alturas, amigos, lo entiendo, no sé, en el 2015, en el 2008, donde los maestros decían, no, la tecnología, y de alguna manera, pues sí era como un pleito casado con la tecnología y de batallar con que los alumnos dejaran de estar en las pantallas. Pero ¿saben qué? No va a parar esto. Eso no va a parar, amigos. Entonces, más vale que como maestros probemos esas nuevas tecnologías y veamos cómo se puede emplear. Nosotros somos los que tenemos que explorar para ver cómo se puede emplear de una manera positiva. Y la verdad es que hay muchas cosas positivas de la tecnología. Y sí necesitamos que haya una educación en el uso de las tecnologías, porque la tecnología empieza a surgir y a lo mejor el creador de esa tecnología lo hizo con una buena intención, pero los que usan la tecnología, si no se les educa y no se les encausa y se les dice cómo se tiene que usar, ¿no? Y qué es lo positivo, de qué manera se tiene que usar, de qué manera positiva se tiene que usar, entonces ahí estaríamos cayendo en una omisión o negligencia, ¿no? Nosotros tenemos la obligación de explorar estas ventanas de oportunidad como la inteligencia artificial. Por ejemplo, en vez de pedirle la tarea a la inteligencia artificial, le puedes pedir, por ejemplo, no sé, ahorita se me ocurre algo de acuerdo de las cosas que yo he buscado, ¿no? Por ejemplo, dame las 3 teorías más importantes de la educación. O dame las no sé, dame la importancia de los teóricos, de los pedagogos más importantes del siglo XX. Y entonces lo que hace la máquina es que te los enumera. Fulano de tal nació en tal lugar y dice esto. Fulano de tal nació en tal lugar, en tal época y entonces ahí tú tienes que leer, ¿no? Finalmente se usa la tecnología y entonces aprendes más. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues encauzar a los niños y decirles, no, 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 tienes que aprender cómo pedir las cosas para que tú mismo puedas usar la información. ¿Cuántas cosas no puedes encontrar en internet? Y díganme si no, a ver ahí en los comentarios, maestros o padres de familia, estamos en la época de la información y díganme si no hay, cuando menos un niño que les dice, ay, quién sabe, no sé. No sé, pues no apareció en internet, ¿no? No puede ser, o sea, no puede ser que en la época de la información, con tanta información, no encuentres un tema. Es difícil. Puede ser que haya temas, pero es difícil que no encuentres lo que sea en internet. Pero el chiste es que aprendan cómo buscar y en dónde buscar. También otro conflicto que teníamos usando la tecnología
Es que los niños investigaban el tema y ponían páginas como no sé, como El Vago, El Rincón del Vago, Wikipedia, donde todo el mundo se puede meter a poner cualquier cosa ay, le voy a cambiar ahí, ¿no? No. Entonces, fuentes, que aprendan a buscar fuentes que sí sean confiables, como, no sé, las universidades como la UNAM, este, la UAM, como, no sé, a lo mejor bibliotecas como de la de Oxford, a aprender, o sea, enseñarle a los alumnos cómo buscar y además cómo elegir la información que vas a tomar, ¿no? Ahora también se les tiene que enseñar, ya las leyes están muy fuertes en lo de derechos de autor. Entonces, hay que aprender a niños de secundaria y niños de preparatoria y chicos de universidad. Tienen que aprender a citar las fuentes. O sea, es decir de dónde sacaste la información y quién dice esa información. Lo tienes que decir. Si no estarías incurriendo en un delito, ¿no? Entonces, todas esas cosas es información que tenemos que ayudarles a los jóvenes a que usen de mejor manera la tecnología. Entonces, mi postura es que los adultos, que son maestros o los padres de familia, pues sí tenemos la obligación de investigar cómo se usa, cuáles son los beneficios y cuál sería la manera positiva de usar esa información y pasársela a los niños, enseñarles cómo usarla. Que ellos ya después lo mal ocupen, bueno, pero cuando menos nosotros sí tener la responsabilidad de decirles cómo usar la tecnología adecuadamente. Entonces yo siento que es sumar y no hacer de la tecnología nuestro enemigo, ¿no? Sí, claro, ¿no? De hecho, aquí tienen, ya te respondieron la que tiene tu libro, que es La leyenda de Leonora queda buena para todo, de Editorial Castillo, así Ah, el sí. libro. Y también te responde, Lucy, que pues la tecnología te sirve para mandar el PDF en vez de prestar el libro. Entonces, ahí te lo manda. Muy Y bien, muchas gracias. sí, efectivamente, ¿no? La tecnología es bastante buena y fíjate que también en experiencia personal ayuda mucho a acercar a la lectura a las personas que no podemos tener el libro físico, ¿no? En el caso de las personas con discapacidad visual, hay un montón de audiolibros. Hay unos mejores que otros, la verdad. Te lo voy a ser sincera, ¿no? Hay muchos que son a través de voces sintéticas, así todas y así como que todas en plano y dices, "Oh, ya cállate". Pero hay otras que sí son muy buenos narradores, que están muy bien hechos los audiolibros y la gran mayoría está libre, está pues libre. Ahora sí que es cuestión de buscar, como tú decías, saber buscar el libro, saber buscar lo que realmente quiero y ahí está, ¿no? Ahorita con los lectores de pantalla se pueden leer la mayoría de los PDFs, ¿no? Los libros electrónicos. Y eso también da una gran posibilidad a aquellas personas pues que no pueden tener el libro físico, ¿no? Que se puedan internar hacia la lectura y es algo bastante bonito. Yo cuando perdí la vista, mi primer preocupación fue, ya no voy a poder leer y ahora qué voy a hacer, ¿no? Y me decían, no, hay audiolibros, hay libros electrónicos y fue un gran consuelo para mí y fue como que, ya, me salvé, ya tengo cómo leer, ¿no? Y, y es algo bastante bueno y como dices, ¿no? Saber utilizar la tecnología para bien y no para mal. Y bueno, también el capacitarse de esta tecnología, ¿no? El capacitarse para ver qué tanto la podemos explotar, ¿no? Finalmente, pues la tecnología está a nuestra disposición y nosotros somos los que tenemos que tener el control. No ella a nosotros, sino pues imagínate, no inventes, me va a controlar mi laptop y me va a dar unas regañizas que Dios mío, ¿no? Entonces, eh, y pues no, o sea, también fíjate, ¿no? Una pregunta sería, ¿cuáles son los retos a los que se enfrentan los cuentacuentos? Y bueno, si tienes tú alguna experiencia, sobre todo, pues los retos que se enfrentan para poder fomentar la lectura y pues más en esta época, ¿no? Sí. Mm, casi siempre ha sido positivo. Ay, la presumida, ¿no? Presumida.
Es que justamente pues uno trabaja para que la experiencia sea bonita. Eh, pero sabes que sí, sí hay luego algo que me pasaba mucho al principio, ahorita ya no tanto, ya trato de ser más explícita al momento de promocionar la lectura o de promocionar las actividades de cuentacuentos. Pero sí me ha llegado a suceder, por ejemplo, antes al principio me sucedía mucho que cuando me contrataban de cuentacuentos y me decían, es que quiero promocionar la lectura, venga por favor aquí a contarles cuentos a nuestros niños. Entonces pues ya apalabrábamos el día, ya nos organizábamos, llegaba a la escuela y su vestuario y su escenografía y no trae más cosas, nada más viene así, así nada más usted. Y yo decía, bueno, pues es que lo que usted me está pidiendo es teatro. Eso sería un monólogo. Si usted quiere vestuario, escenografía y elementos, eso ya es un monólogo teatral. Yo vengo a contar historias, ¿no? Y entonces, la verdad eran un poco, ¿qué será? Pues que no confiaban porque pensaban que entre más cosas tengas, más distraes a los niños. También otra cosa que me pasaba mucho es que para poder narrar una historia debe haber ciertos elementos que se tienen que cubrir sí o sí. Punto número uno, que los niños estén cómodos. Si me pones 150 niños bajo el rayo del sol, eso es un desastre universal, porque incluso hasta se insolan, no pueden verte, no pueden disfrutar una lectura si están los niños bajo el rayo del sol o si están sentados en el asfalto, ¿no? Si está el asfalto húmedo, tampoco no van a estar cómodos, ¿no? Entonces, creo que ese elemento, yo soy muy tajante en eso de, a ver, que los niños estén cómodos, que tengan su sillita y me los acomodan en media luna, porque también luego tú cuentas la historia y los niños te los acomodan como en formación de lunes. Y entonces es un rectángulo, entonces hay niños que te quedan así como 500 metros y el niño, pues, ¿qué te va a ver? ¿Cómo va a ver? Lo interesante de una narración es que haya esta cercanía física, me refiero a que los niños alcancen a verte el gesto que haces, que alcancen a escuchar los cambios de voz, que puedan ver la interpretación corporal. Si bien no llevo escenografía o vestuario para contar un cuento, pero con la expresión de mi cara, la expresión corporal, también es interesante, es bonito y pues es algo que se necesita ver de cerca, no a 500 metros en la formación del lunes. Entonces, esos elementos son necesarios para contar. También, por ejemplo, si son más de 100 niños, ya necesitas micrófono, porque aunque se escuche muy bien la voz o yo tenga muy entrenada la voz y pueda hablar muy fuerte, de todas maneras hay cosas que se pierden cuando tienes que gritar el cuento, ¿no? Si tienes que alzar mucho la voz y ya prácticamente gritar el cuento, ya no puedes hacer cambios de voz, ya no puedes manejar los volúmenes porque no todos te escuchan hasta el fondo. Entonces se necesita un micrófono y un audio para que todos te escuchen adecuadamente. Esos son los elementos principales que uno tiene que buscar para poder contar cuentos y que la gente esté dispuesta a escucharte. Pero antes me pasaba mucho que las maestras decían, ay, te ponen a los niños bajo el rayo del sol, y los juntan todos, 200 niños, ya cuénteles. Pero están muy lejos. No, pues ya empiece ya, porque ya es tarde, ya tenemos nada más 20 minutos, ¿no? Entonces, no, cuando empieza a ver esos detalles, pues obviamente, ¿qué va a pasar? El niño no te va a poner atención, se va a poner a jugar con el de al lado, empiezan a pegarse o empiezan a distraerse. Pero ya no fue por el cuentacuentos, sino fue porque falló estos elementos. Entonces, antes me pasaba mucho que decían, ay no, pésima, no captó la atención de los niños. Y yo decía, bueno, pero yo le pedí que hubiera un ambiente adecuado. Entonces, si no hay un ambiente adecuado, un sonido bueno, y un espacio cómodo para que los alumnos estén dispuestos a escuchar, no va a ocurrir. Por muy bueno que sea el narrador, puede ser el mejor del mundo, pero si no hay esos elementos, no va a funcionar,
porque un cuentacuentos pues se tiene que escuchar bien y te tienen que ver de cerca. Hay una diferencia entre el manejo de los actores, un monólogo, una obra de teatro. Hay diferentes técnicas, pero por ejemplo, algo que tienes que tomar en cuenta como narrador o como cuentacuentos es ver al público. Todo el tiempo tienes que ver al público y tienes que tratar de mirarlos a los ojos con esta idea de pues transmitir la historia, pero la gente se siente, cuando tú los miras, siente que tú le estás contando la historia a él o a ella directamente. Entonces, eso es una práctica que pues que te piden, ¿no? El maestro, mi maestro Armando Trejo, le mando un saludo si llega a ver esto. Él nos decía eso, es que es un intercambio, una comunicación, aunque no te conteste el que te está escuchando, pero en las reacciones, cuando se ríe con lo que dices, que lo está disfrutando, ese es un intercambio, una comunicación que hay entre el que está contando y el que está escuchando. Entonces, sí es importante generar pues estos elementos, no nada más que cuentes bien y que seas bueno contando y que tengas buena voz, pues hay que hacer la interpretación, pero también es muy importante los elementos para que esté cómodo el que te va a escuchar. Entonces, bueno, pues esas son las experiencias que he tenido un poco rudas, que me piden este vestuario y usted, así, nada más. Y, ay, maestra. Así, sin nada. Y a veces, sí me ha llegado a topar, no voy a decir quién, pero hace muchos años, tiene muchos años, llegué a una escuela y la escuela, como tenía feria del libro, invitó muchas editoriales y las editoriales, pues cada quien llevó a su cuenta cuentos. Y cuando yo llegué me dijeron, ah, le toca después de él. Bueno, ya dije que es hombre. Pero bueno, era una persona que estaba contando cuentos, pero haciendo, o sí llevaba un vestuario, llevaba elementos, pero los niños eran un desastre. Yo estaba muy preocupada porque iba justo después de él. Después de él te va a tocar y los niños ya se habían parado, estaban gritando. Y eran como 100 niños, más o menos, como 120, 150 niños. Imagínense 150 niños todos hablando al mismo tiempo y parándose y así, pegándose y ya, va usted. Termina el otro así de, bueno, adiós, vaya. Y ya no me hicieron caso, se echó a correr. Y le digo, va usted. 200 niños, bueno, 150 niños así parados, ahí como changos gritando. Y bueno, entonces, bueno, lo que yo hice fue hablar muy bajito. Yo empecé pues a contar la historia y empecé a contar la historia, pero no se oía nada. Y los niños ya está hablando, no se oye, cállense, ¿no? Y ellos solitos se sentaron, ellos se sentaron y es que no se oye, no se oye. Y yo, siéntense. Y ya les decía, siéntense para que se escuche mejor. Ay, se sentaron solitos, ellos ya se acomodaron y empezaron a callarse entre ellos, ya va a empezar. Y entonces les hice una magia y ya se quedaron quietecitos poniendo atención. Pero es como generas el ambiente. Creo que esa es la anécdota que más chistoso me ha pasado con esta experiencia de contar cuentos en escuelas. No, fíjate, muy buena anécdota, ¿eh? Sí, sí era de las que nos ponían a las 12 del día ahí en pleno sol. A mí sí me tocó eso y no es nada bonito, la verdad. No, no es nada bonito y efectivamente, ¿no? El hacer el rapport con todos los, pues sí, con los niños. También pensar, ahora sí que, ¿quién piensa? ¿Alguien quiere pensar en los niños, por favor? Sí, sí. Exacto, ¿no? Sí, alguien Uno quiere como pensar. quiera, pero ¿y las criaturas? Exactamente, ¿no? O sea, es como que, o sea, no vas a pedirle atención plena a un niño que está a las 12 del día en pleno calor y a lo mejor ni desayunó bien, o sea, no inventes. Pobrecito, ¿no? Y sí, o sea, es buscar todo ese ambiente cómodo, ese ambiente seguro también para poder crear pues esa atmósfera de cuento, ¿no? Esa atmósfera narrativa tan bonita que muchas veces por protocolo, por burocracia, por lo que tú quieras, pues no se hace, ¿no? Y es también tomar conciencia de ello, ¿no? De que
pues vas a traer a un cuentacuentos, pues dale las condiciones tanto al cuentacuentos como a tus alumnos, o sea, no inventes. Ahora sí que razónale un poquito, ¿no? Y, y precisamente, ¿no? ¿Cómo juega el papel de un cuentacuentos en el fomento a la lectura y bueno, ajá, cómo tú ayudas a que estos chicos, a que en general todos nosotros que contactamos contigo, podamos contactar más con la lectura desde una perspectiva más amena, más amigable y no con el temor de que me voy a echar 1000 páginas en una noche y no voy a dormir nada? Este, sí, qué bonita pregunta. Pues, ay, la verdad a mí me falta mucho tiempo. Este, yo me dedico a contar cuentos y de eso vivo, o sea, eso es mi forma de, mi oficio, ¿no? Pero déjenme les cuento pues que sí es complicado, o sea, vivir del arte en este país y yo creo que en muchos otros es muy complicado. Y sí hemos tenido momentos muy difíciles de sobrevivencia. Por ejemplo, en la pandemia, todos sufrimos, pero lo primero que cortaron fueron las actividades artísticas y fue lo primero que cortaron, ¿no? Entonces, este, de por sí, aunque no haya pandemia, es complicado vivir de esto, pero bueno, no imposible, se ha logrado, ¿no? Pero eso implica que estés muy ocupado porque yo tengo que, o sea, no percibo un sueldo fijo, ¿no? Digamos, yo recibo un pago por los eventos que hago. Si no hago eventos, no recibo el pago. Entonces, eso ha complicado mucho en algunos proyectos que yo he querido hacer, que he hecho pues en mayor o más bien en menor medida, poco a poco, como he podido emplear mi tiempo. Este, lo que he hecho, por ejemplo, es hice una biblioteca digital. Es la intención de esa biblioteca digital es justamente ayudar a docentes porque hay un problema grave. Los libros están muy carísimos, muy caros. No todos tienen, yo pienso por ejemplo en comunidades pequeñas, en poblados de pues aquí de nuestro país, simplemente el Estado de México, ¿no? Islahuaca, Atlacomulco, o sea, comunidades donde pues son escuelas rurales. Ay, ¿cómo van a comprar un libro de 300 pesos? O sea, ¿cómo van a tener acceso a eso? Entonces, bueno, con la intención de poder contrarrestar un poco esa situación, yo hice una biblioteca digital donde tú puedes leer el libro en PDF. También, por ejemplo, a veces no contamos con la tecnología suficiente para poder descargar un ebook o la aplicación de ebook, ¿no? Y poder comprar un libro electrónico. Yo hice la prueba, compré un libro electrónico en una de estas grandes librerías. Aquí se ve. Este, eh, en una de estas librerías grandes compré un libro electrónico. Entonces, descubrí, porque eso no te lo dicen tan fácil, ya hasta que compras el libro ya te dicen, ah, tienes que descargar una aplicación, si no, no lo puedes leer. Entonces, oh Dios, pues tuve que aprender. La aplicación se llama Rakuten Kobo. Rakuten Kobo se llama la aplicación. Compré el libro electrónico y la aplicación la puedo tener tanto en el celular como en la computadora. Sin embargo, pues eso ocurrió cuando compré el libro electrónico. Hay otros libros que solo puedo leer en aplicaciones específicas cuando compras el libro, pero eso luego se complica mucho porque si lo mejor es el archivo PDF, no es tan pesado, puedes tener una biblioteca amplia en tu computadora y pues ya tener tus libros a la mano, tanto en el celular, que es más fácil tener un archivo PDF a tener un archivo diferente, ¿no? Y que tienes que bajar la aplicación y entonces tener tres aplicaciones, aquí leo estos libros, aquí leo los otros, lo mejor es tenerlo todo en uno solo. Entonces, bueno, hay comunidades que a lo mejor no tienen tantos megas y no pueden hacer uso de una aplicación que emplea tantas megas, ¿no? Entonces, por esa razón hice esa biblioteca. Tú entras a esa biblioteca
Les voy a dejar el link por acá si quieren. Tú puedes leer el libro en PDF. Y eso es libro de literatura infantil y juvenil también. Este, es muy pequeñita y a mí me gustaría que fuera más grande y tener a lo mejor libros. Mi próxima idea es subir libros para docentes que hablen del fomento a la lectura. Esos libros ya cada vez hay más textos, pero cuando empezó esto del fomento a la lectura, hace varios años ya, era bien complicado, era como buscar el santo grial, ¿no? Es como el guantelete del infinito, ¿no? Era tratar de encontrar textos que hablen de eso era complicado, pero ya hay, por ejemplo, el Fondo de Cultura Económica tiene una línea que habla de ensayos sobre cómo fomentar la lectura en diferentes aspectos, ¿no? Cómo fomentarlo en el salón, cómo hacer equipos, trabajar con niños, cómo leer la poesía, también es algo que se ha perdido mucho la lectura de la poesía. En fin, pues que yo trato de hacer muchos proyectos. Me pueden seguir en mis redes sociales. Tengo un proyecto que se llama Contarte, Narración, Libros y Talleres. Ese proyecto lo formé junto con Juan Castrejón, que es el que tiene mi libro. este, Juan Castrejón, este, es actor, narrador también. Con él tengo este proyecto. Vamos a escuelas y también hacemos teatro para preparatorias. Entonces, eh, ahí nos pueden ver. Ustedes pueden poner en Facebook. Tenemos página de Facebook, tenemos Instagram y tenemos YouTube. En YouTube tenemos cuentos que en la época de la pandemia contábamos, ya sea en audio o también en video. En YouTube pueden buscarnos. Ustedes ponen en el buscador de Google Contarte Más y aparecen nuestras páginas. Ahí pueden vernos, las actividades que tenemos, que pueden ir a visitarnos. Nos hemos presentado con la UNAM, nos hemos presentado con algunas editoriales, nos hemos presentado, también hacemos recorridos en museos, en un proyecto muy bonito que se llama Pasaporte del Arte. Y pues bueno, pues a lo largo del año tenemos como diversos proyectos en los que participamos con Contarte y ahí les vamos avisando a todos dónde nos pueden ver, donde generalmente son eventos gratuitos, entonces qué mejor, ¿no? También otra página donde me pueden seguir es en Emma Rey. Ese es como un proyecto personal de narración. La biblioteca está en Contarte. Y en Emma Reyes, pues ahí subo, por ejemplo, contenido que tiene que ver con los eventos que hago solo de narración o de actuación también, pero solo yo. Y en Contarte, hay un equipo, tenemos un equipo, está Juan Castrejón, ahorita se ha unido Juan Carlos Nava, Brenda Ballesteros, o sea, hay un equipo, Ulises Vázquez, este, pues Gaby Palafox, Jacqueline González, o sea, como que hay varios narradores que ahí colaboran con Contarte. Es un equipo muy profesional que yo amo mucho, son mis amigos y colegas y pues hemos hecho proyectos bien bonitos y también pues promocionamos algunos eventos de otros narradores que son amigos y que son muy buenos como Tete, Tete Cervantes, que le mandamos un saludo, también a Pina González, Pina Pepina, la cuenta cuentos más fina. Ella hace un increíble trabajo y pues bueno, esas son nuestras redes sociales. Como Emma Reyes también tengo Instagram y con Contarte pues les digo que tenemos Instagram, YouTube y Facebook también. Entonces pues si pueden seguirme les agradeceré mucho. Prometo hacer grandes y bonitos proyectos este año para que ustedes se acerquen más a la lectura y podamos también pues conocernos también en las actividades cuando vayan a escuchar historias. Claro que sí, es un súper sí, yo igual las voy a seguir, claro que sí. Y Marisa Andrea te dice que te puede donar sus cuentos digitales con mucho amor. Y Ay, pues qué bonito. muchas gracias también, siempre es el apoyo mutuo. Sí. Y pues Emma, no sé si tengas algo que decir, a mí me súper encantó esta charla contigo.
Me hizo recordar muchas cosas de cuando yo leía en físico, ahora que leo en audio y me hizo, pues ahora sí, ¿no? El tomarme de la mano de los libros y decir, vente para acá, ¿no? Es algo muy bonito y es algo que considero yo que debe de fomentarse más en distintos medios, ¿no? En audio, en libros, en narraciones, ¿no? Es algo bastante importante porque pues también es un alimento para el alma, ¿no? La lectura. Y bueno, no sé si quieres decir algo más, Eva. Pues agradecerles a todos los que comentaron aquí. Marisa fue mi alumna en un diplomado fui docente, bueno, también sigo siendo docente de un diplomado de cuentacuentos como herramienta para los docentes. Este, pero eso se organiza en Perú. En ese país organizan ese bonito diplomado con varias maestras de Perú, de México, de Argentina, y es un proyecto maravilloso. Y ahí conocí a Marisa, que fue una alumna dedicada, y bueno, la verdad yo admiro mucho a mis alumnas porque son muy entronas. Ellas se ponen a investigar y hacen y encuentran cosas maravillosas y encuentran sus habilidades. Y bueno, pues un saludo para Marisa, muchas gracias. Un saludo a todos los que me escribieron, muchísimas gracias a Betty que nos escribió al principio, a Juan, a Lucía, por ahí también vi a, a, ¿a quién vi? Bueno, pues, he visto a muchas personas, Mar Perea, que nos está viendo también aquí. Este, pues agradecerle su tiempo. Sé que pues ya es muy tarde, ya duramos casi 2 horas, pero creo que también está bonito el chisme, ¿no? Platicar un poco, conocer a qué nos dedicamos y si yo puedo contribuir a compartirles pues a los docentes historias nuevas y libros bonitos que puedan también tener a la mano, pues qué mejor ayudarnos entre nosotros, ¿no? Ser grandes seres humanos. También está Marileti, muchísimas gracias. Y pues bueno, muchísimas gracias por el espacio que me dieron. Eh, Muchas gracias por la invitación. Creo que también hacen una gran labor, me parece muy loable. Y pues qué bonito encontrarnos gente que nos gusta la lectura y que podemos compartirlo así, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias. No me queda más que decirles que por favor, todos somos lectores. Si no te gusta un libro, eso no te hace burro, ni te hace ignorante, ni te hace no lector. Simplemente no te gusta ese libro y buscas uno que te guste y ya, ¿no? Pero todos somos lectores, lectores del mundo. Y dos, recomendarles a los papás, abuelitos, cuéntenles sus anécdotas de infancia a sus hijos. Eso es la narración, es la comunicación primigenia del ser humano y crea lazos familiares, entornos felices y sobre todo que hace que los niños se sientan identificados con su familia y sientan esta sensación de pertenencia. Así que cuenten cuentos. Si no los quieren leer, cuenten anécdotas de la abuela. Es bien sabroso, no sé, ya no ha habido tanto eso porque ya pues cada vez las generaciones son más jóvenes, pero habrá una generación que sí sabe de el clásico de la abuelita con el quinqué de te voy a contar un cuento, hijito, a ver, siéntense todos, ¿no? Y que la abuelita contando, no, y qué pasó, y que la llorona, y que el charro negro, y ahí en medio del bosque, ¿no? O sea, afortunadamente pues hay gente todavía que tiene a sus abuelitos a lo mejor en el bosque y te cuenta un cuento y la sensación es preciosa y es un recuerdo muy entrañable que nos llevamos, aunque ya seamos grandotes, muy adultos, lo recordamos con mucho cariño, así que creen esos momentos amorosos con sus hijos a través de la lectura, porque son muy entrañables y se recuerdan para toda la vida. Claro que sí, no, no, y a mí no me queda más que decirte gracias por esta gran entrevista, esta gran charla. Es algo bastante bonito, bastante bueno que se fomente la lectura. Y bueno, como les decía, ¿no? Compañeros que tienen discapacidad visual, el mundo no se cierra. Están los audios, están las narraciones que son muy bonitas y te hacen llegar a mundos tan bonitos que dices,
ay, ¿a poco? Y ya cuando menos te das cuenta, ya se apagó la lavadora, ya se cayó el agua, pero bueno, tú disfrutaste de la lectura. No, eso no importa. Ya si te regaña tu mamá, le dices, mira, mamá, ya me estoy cultivando, estoy leyendo, tú tranquila, ya se cayó el agua, pero no te preocupes, ahorita la pongo. Entonces, es algo que se tiene que buscar la lectura a toda costa. Se me quedó mucho, ¿no? Esta frase de Benito Taibo, ¿no? De tabla de salvación, pues es un libro, ¿no? El libro nos salva de nosotros mismos a veces y de todo el entorno, ¿no? Y, y pues bueno, o sea, ahora sí que muchísimas gracias, Emma, por tu carisma, por todo tu empeño en esta noche. También les agradezco a todos los que nos dieron sus comentarios, sus dudas. Muchas gracias, nos ayudan a crecer también. Y pues también a mi equipo, a Yatzaré, a Aida, que no están en cámara, pero están apoyando también a todo este en vivo. Y bueno, pues también recordarles que nos pueden seguir a nosotros también aquí en Facebook y en Instagram, también Un Mundo para Todos. Y pues Emma, esta es tu página y ya sabes, aquí tienes que venirnos a contar un cuento a todos. Y pues muchas gracias y que pasen una bonita noche. Muchas gracias y mucho gusto, Esperanza. Estuve muy a gusto platicando contigo. Muchas gracias.